Buenos días, queridos alumnos. Buenos días, queridos padres de familia. Soy el profesor Esteban Mateus Benavides, profesor del área de CTA con el curso de Química. El día de hoy vamos a ver Nomenclatura Inorgánica 2, dirigido para el cuarto año de secundaria. Muy bien, ahora vamos a ver justamente los óxidos, función óxido. Para tener un óxido necesita un elemento químico unido con el oxígeno. Nada más. Si yo lo junto voy a tener un óxido. Entonces, clasificación de los óxidos. Si justamente yo mezclo oxígeno con un metal, voy a obtener un óxido básico. Pero si yo lo voy a juntar con un metal, voy a tener un óxido ácido. Vamos a ver, clasificación. Debido a la gran facilidad que tiene el oxígeno para combinarse con la mayoría de los elementos de la tabla periódica, los óxidos se clasifican en óxidos básicos y óxidos ácidos. Número 1, óxidos básicos, ya tenemos. Los óxidos básicos son compuestos iónicos que se forman cuando el oxígeno se combina con un metal. ¿Ya está? Metal más oxígeno, óxido básico. Y su nomenclatura, ¿cómo va a darse? El oxígeno va a tomar -2 como su ion. Entonces ese va a bajar, se va a cruzar, ¿no? Bajan los dos. Y si se puede simplificar, se simplifica. Y vamos a obtener justamente el compuesto. Si son múltiplos, se simplifican. Así lo dice, ¿no? Y el exponente que va a tener el M, ¿cuál va a ser? Va a ser un cation, claramente, porque los metales les gusta o tienden a perder electrones, por lo tanto son cationes. Y ese cation va a depender, ¿qué? De su estado de oxidación de ese metal. ¿Y cuál será el nombre? Óxido, el nombre del metal y la terminación. Eso es para la nomenclatura normal. Sobre las terminaciones, entonces, ¿sí? El nombre de la función, que es en ese caso el estado de oxidación, ¿no? El estado de oxidación, nombre de la función del nombre del metal. El estado de oxidación, ¿cómo lo voy a calcular? O depende. Si el estado de oxidación, si hay dos estados de oxidación, el menor se va a terminar en oso. O sea, su terminación va a ser oso. Y si es mayor, va a terminar en ico. ¿Sí? Oso para el menor, ico para el mayor. Ya está. Vamos a ver el siguiente. ¿Sí? Ve. Ya está. Listo. Vamos al de acá. Tenemos óxidos ácidos, tenemos los anhidridos, son los famosos anhidridos, ¿no? Óxidos ácidos que son formados con no metales, ¿no? Son llamados también anhídridos u óxidos no metálicos. Los óxidos ácidos son compuestos que se forman cuando el oxígeno se une con un no metal. Oxígeno con no metal es un anhídrido o anhidrido, ¿no? Sobre las terminaciones, el prefijo per-ico se usa cuando el estado de oxidación es +7. ¿Y en qué casos? Como en los casos del cloro, bromo, yodo, manganeso. Su fórmula, ya lo sabemos, un no metal, ¿sí? Con el oxígeno. Ya saben, si se puede simplificar, se simplifica, ¿no? Y listo. Tenemos el óxido y la terminación. Ahora, en caso de los no metales, puede haber hasta 4 estados de oxidación. Si tiene un solo estado de oxidación, va a ser ico. Eso sí, ni siquiera lo dude. Tiene un solo estado de oxidación, su terminación va a ser ico. Si tiene 2, la menor oso y la mayor ico. Si tiene 3, la menor hipo-oso, la segunda menor sería oso y la mayor sería ico. Y si tiene los 4 estados de oxidación, la menor de todas será hipo-oso. La segunda menor será oso. La tercera menor sería ico. Y si es la mayor de todas, será per-ico. Ya está. Ya tenemos justamente el juego nada más. Es cuestión de tener toda esa información ustedes ahí, al costado en su cuadernito. ¿Sí? Lo pueden tener ahí ustedes y van a darse cuenta que con eso van a hacer las cosas más fáciles. Muy bien. Acá tenemos, por ejemplo, el azufre y el oxígeno. ¿Cuál sería su nombre? ¿Cuál sería el nombre? Bueno, cruzando sería SO y tendría el óxido hiposulfuroso. ¿Y por qué razón? Porque toma la menor nomenclatura. Oh, perdón, el menor estado de oxidación. Su nomenclatura clásica será el óxido hiposulfuroso. Ahora, óxido de azufre 2. Claro, tomaría el óxido de azufre 2, porque es +2, ¿no? Y nombre, ¿sí? Y el nombre Yupac sería el monóxido de azufre. ¿Por qué? Porque hay un solo oxígeno, como se dan cuenta, su coeficiente es 1 y el azufre también es 1.
el monóxido de azufre. En el otro, para el más 4, si tomara más 4, al hacerle cruce sería SO2, sería óxido sulfuroso. O también óxido de azufre, es la nomenclatura stock, para el 4 romano, que es el estado de oxidación del azufre. Y en ese caso es dióxido. ¿Por qué? Porque hay dos oxígenos. Como se dan cuenta ustedes en la escritura, acá hay dos oxígenos, ¿no? Dos oxígenos. Dióxido, ¿de quién? De azufre. Y en el otro, S6O2 negativo, tendríamos el óxido sulfúrico. ¿Por qué razón sulfúrico? ¿Por qué razón? Porque es la mayor nomenclatura que tiene. Sería el óxido de azufre 6, ¿por qué? Porque tiene su estado de oxidación 6, y el nombre IUPAC será el trióxido de azufre. Trióxido de azufre. Listo. Función peróxidos. Estos compuestos presentan en su estructura enlaces puentes de hidrógeno, el cual actúa con estado de oxidación -1. ¿Sí? En caso de los peróxidos, el estado de oxidación del oxígeno va a ser -1. Tenemos el peróxido de bario, tenemos el peróxido de cobre 2, ¿sí? El peróxido de zinc. Va a depender bastante, ¿no? El peróxido de hidrógeno también lo tenemos, ¿no? Cuando es 1 o más. Y tenemos el peróxido de potasio. ¿Listo? A ver, vamos a ver cómo lo reducimos para el siguiente, ¿no? Peróxido de magnesio, ¿cómo lo podrías colocar? Tenemos que buscar en la nomenclatura. Ustedes tienen que completar eso. El magnesio tiene que buscar sus estados de oxidación. Todos estos estados de oxidación tienen que tenerlos a la mano ustedes. ¿Para qué? Para que ustedes puedan resolver esto, ¿no? Y cuando te dicen a ti peróxido de mercurio 2, voy a tomar su nomenclatura más 2. Ajá. Y como es 1, sería el HgO2. Porque es peróxido. Y solamente los peróxidos, el estado de oxidación, ¿cuánto es? -1 para el oxígeno. Listo, propiedades de los óxidos. Los óxidos básicos son compuestos iónicos que se forman cuando el oxígeno se combina con un metal. Al disolverse en agua producen hidróxidos o bases. Sin embargo, algunos óxidos metálicos como el de aluminio son anfóteros, porque al disolverse en agua forman tanto bases como ácidos. Por lo general, los óxidos no metálicos son gaseosos y al disolverse en agua forman ácidos. Los óxidos de nitrógeno, y los de azufre son particularmente conocidos, pues son los que contaminan la atmósfera produciendo la lluvia ácida. O sea, son los causantes, ¿no? Del nitrógeno y del azufre. El óxido de hierro 3, o sea, el Fe2 o 3, es el óxido que se forma cuando se oxida un clavo, el fierro de construcción, etc. Ajá. Esa oxidación es bien conocida. El CO2 es el óxido no metálico que liberamos en la respiración y las plantas lo utilizan en el metabolismo fotosíntesis. El vidrio y la arena están formados por una mezcla de óxido como el silicio O2 y otros. Interesante información también, que es bueno que lo sepan. Esa puede venir en el examen, ojo. Número 1, nombre. Ese es el siguiente compuesto según su nomenclatura IUPAC. El Fe2O3. Ya, como tiene 3 oxígenos será trióxido. Y como hay 2 hierros, será dihierro. Trióxido de dihierro. Fácil. Muy bien, el segundo. Nombre del siguiente compuesto según la nomenclatura Stock. El plomo O. Ya, la nomenclatura Stock tiene que ver con su estado de oxidación. Y como no es un peróxido, tiene que ser más 2. ¿Sí? Tiene que ser más 2. Por lo tanto será... Ajá. Entonces, que en ese caso usaremos el más 2. Por lo tanto, ¿sí? Simplificando el dato, tendríamos el nombre stock sería óxido de plomo 2. ¿Sí? Óxido de plomo 2. Ahí vamos a corregirle, porque está tomando el segundo. ¿Sí? Estamos tomando el segundo. Óxido de plomo 2. Porque está tomando la nomenclatura más 2. O el estado de oxidación más 2. Indica cuáles de los siguientes compuestos son ácidos y cuáles son anhidridos respectivamente. Muy bien. Claramente, los óxidos ácidos son el CO2, el cloro 2O7, el bromo 2O3, el
fósforo 2, O3, el yodo 2, O7. ¿Por qué razón? Porque estos elementos son no metales. Los óxidos ácidos son la unión de los no metales con el oxígeno. Entonces todos ellos son óxidos ácidos. Y los óxidos básicos son los que sí son metales, ¿no? Por ejemplo, el mercurio con el oxígeno, el mercurio O, ¿no? El sodio 2O, el plomo O2. Ya está, ellos son metales. Entonces los óxidos básicos son los metálicos y los óxidos ácidos son no metálicos. Tengan cuidado porque viene en el examen esa. ¿Cuál es la relación correcta con respecto a los siguientes compuestos? Estado de oxidación del yodo es +1, +3, +5, +7. Listo. A ver, el I2O es anhidrido hiperyódico. ¿Será o no será? Vamos a ver. Anhidrido hiperyódico. No, para que sea hiperyódico, ¿sí? Y ni siquiera es hiperyódico, porque eso no existe. Sea periódico, ¿sí? Anhidrido u óxido, porque estoy hablando justamente de no metales. Entonces pongo anhidrido, ajá, y toma el mayor. No, no es yódico, sería periódico. Ajá, hay que tener en cuenta eso. Justamente, el número 1 sería anhidrido hipoyodoso. ¿Por qué razón? Porque toma su estado de oxidación +1, como se dan cuenta. En la segunda sería periódico, claro, ¿por qué? Porque está tomando su mayor estado de oxidación, +7. El tercero sería +3. En ese caso tomaría oso, anhidrido yodoso. Acuérdense, el primero es hipo-oso. El segundo, que es el +3, debe ser oso. El tercero es ico y el cuarto es per-ico. Acuérdense de eso. Entonces, ya, el +1. Ah, ya, otra vez el +1. El +1 toma hipo-oso. Sería anhidrido hipoyodoso. Claro, la 4 romano está correcta. La 13 romano también está correcta. Y las dos primeras están recontra archiulta mal. ¿Sí? Y el +5 es ico, ¿no? Anhidrido yódico. Pero dice periódico. No es así. Entonces quiere decir que las verdaderas son solamente la 3 y la 4 en romano. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Sí, ya está. ¿Y por qué es anhidrido? Porque como es un no metal, la palabra óxido cambia por anhidrido. Sería anhidrido. Ajá. Ah, ya vieron. Listo. Y bueno, vamos a ver en el de acá. Listo, es falsa. Óxido de níquel 2. No, sería óxido de níquel 1. Hay que tener en cuenta eso. Es falsa. ¿Sí? A ver, en la primera, por ejemplo, el estado de oxidación que tome +1. No puede ser. Es +1. La segunda también es falsa porque es óxido de cromo y está tomando +3. Es 3 en romano, no. Luego, óxido de plomo. Tomaría, en este caso no puede ser, pues, porque el oxígeno nunca va a tomar 3. Eso sería falsazo. El 4. Óxido de hierro 3 debería ser. La 4 en romano sería óxido de hierro 3. Creo que es esa. Y el otro es óxido de hierro. Nada. Óxido de hierro 3. Sería la respuesta. Acá han puesto óxido romano, pero debería ser óxido de hierro 3. La 4 en romano creo que es la respuesta correcta, ¿no? Óxido de hierro 3. Vamos a corregirla acá, había un error. Por motivo del tipeo, bueno, no salió tan bien y por eso que se le puso eso. Es el óxido de hierro 3. Y esa sería la respuesta en la número 5, ¿sí? Entonces solamente cuestión de que repasen, muchachos. ¿Sí? Van a hacer ustedes 5 ejercicios de acá. 7, ¿sí? 7 van a realizar ustedes para la próxima semana. Tienen una semana para poder realizar este tipo de ejercicios, muchachos. Y eso sería todo con respecto a esa clase, ¿sí? Disculpen por todos estos problemas que han habido en la mañana. Nos vemos hasta el día de mañana. Cuídense, chao.